Carla, volvemos, seguimos con vos. Sí, te estaba llamando, Hugo, porque estoy con Gabriel. Gabriel es un vecino también de acá, de La Matanza, es de Rafael Castillo. A ver, vení, te voy a pedir que te pongas acá, Gabriel. Y estaba hablando con él, me decía que se acordaba de mí porque habíamos hecho nota con él hace un poco más de un año, en enero del 2021. Allí mataron a su padre. Acá cerca también. Lo mataron acá al en padre Rafael en Rafael Castillo, en una ocasión de robo, lo mataron de un tiro y habíamos hablado con él. Y estaba viendo todo este operativo también por la televisión y dijo, me voy a acercar porque... No de la bronca, para mí no me molesta que está bien cagando un operativo, pero se estaban tiroteando a la vuelta de mi casa, media hora llamando al patrullero, nunca llegó. ¿Cuándo? Hace ratito, ponerle 40 minutos, media hora. Nos cansamos de llamar. La semana pasada le pegaron un tiro a un vecino, un tiro en cada pierna. Mirá, un montón de robos, te puedo mostrar, tengo video del grupo del colegio, desastre. Acá Matanza es un desastre. Nos cuidamos entre vecinos, yo me encargo de llevar a mis hijos, los llevo, los traigo. Tengo que pagar remis, cambio totalmente mi horario laboral, laburo un poco de noche, laburo un poco de día. ¿Pero por qué? Porque tengo que ocuparme de mis hijos, porque no sabemos si hoy está muy mañana, no. Gabriel, vos me estás diciendo que estaban a los tiros a las 5 de la tarde, acá a 10 cuadras de donde estamos nosotros ahora con todo este control. 15 cuadras, 15, 20 cuadras. Se agarraron a los tiros, es tierra de nadie ahí. Le puedo decir que el día de ayer a un vecino nuestro compró una camioneta 0 kilómetros y salieron a buscarlo, entre todos salieron a buscarlo. Lo terminamos encontrando en la tosquera del fondo, ruta 21, en la tosquera, que hay una tosquera acá del otro lado de la ruta 21, y el coche escondido ahí. Y lo tuvimos que encontrar ahí el auto. Tuvimos que ir a buscar, salí a buscar un patrullero, porque encima están acá abarrotados los patrulleros, porque no dan abasto. Creo que Catán tiene 4 patrulleros, cuatro patrulleros, y Catán es enorme. Ahora, pará, acaban de pasar 2 camionetas de la Municipalidad de La Matanza, de Policía Municipal de La Matanza, impecables, ¿no? No, impecables, son todas camionetas que se las sacan a personal policial y las plotean para beneficio de la municipalidad. Que vos lo ves, a veces lo pedís una ambulancia o le pedís algo y ahí llamo. No tienen para llamar a ningún policía, nada. Hoy a la mañana chocaron a una chica en Calderón, en Carlos Caselli, ruta 3, estaba la ambulancia al lado nuestro y le tocaba decir, che, flaco, la chocaron a la chica. Y el personal policial estaba asistiendo a la chica que tuvo un accidente y el chabón paseando con la ambulancia. Sí, decime, Hugo. No, agradecerle, la verdad que es una crónica de esto que bien Pablo Rossi decía, descarnada, en carne viva, de lo que vive la gente todos los días. Los vecinos se tratan de cuidar entre ellos, pero el intendente no aparece y en el plazo fijo tiene más de 50.000 millones de pesos que engrosan su cuenta, mientras podría poner, por lo menos de manera disuasiva, patrulleros municipales. ¿Qué opinión tiene sobre el intendente o la fuerza municipal que está allí en La Matanza? ¿Qué opinas del intendente, de la falta de inversión en seguridad, en luces, en cámaras? La plata que hace el intendente, mira, te muestro la fotomulta que hay ahí, mira dónde tiene la fotomulta, ahí en la otra cuadra. El día que mataron a mi papá, ni una cámara andaba. Decían que ni una cámara andaba, son todas fotomultas, 4.200 cámaras publicó el intendente, son todas fotomultas. Acá ni una cosa hace el intendente. El asfalto lo están reparando en cuota. Desde el año pasado que están reparando esto. Esto es un desastre esto. Esto no puede ser que tarden tanto. No, el Metrobús abandonado, completamente. No hay luz a la noche. No es que hoy no están trabajando porque es feriado. No, esto no trabaja nada. Esto rompen acá en cuota. Hacen una cuota una semana, otra cuota otra semana. ¿Sabés por qué están arreglando el Metrobús? Por las campañas, por los votos. Están buscando votos. ¿Entendés? Ahora están arreglando la casita de la 1001. Sí. ¿Que por qué? Porque la tienen que entregar. La casita tomada no la va a entregar, porque ya están tomadas. La casita de la 1001 creo que tiene 15 años que la hicieron y nunca la entregaron. La mitad van entregando en cuota también. Se roban los techos, todo. Acá sí. Hugo, ¿sabés que me decían que están preparando una marcha? Una de las tantas, porque el otro día cuando estábamos en Ramos Mejía, los vecinos decían, vamos a marchar el próximo 14 de abril a la municipalidad, pero no les permiten llegar a la municipalidad, les vayan todo antes de llegar a la plaza. Ahora me decía Gabriel que van a preparar una marcha para el 13. El 13 de abril vamos a hacer una marcha, vamos a convocar y vamos a ir de la Casa Rosal al Congreso. ¿Pero por qué hacemos una marcha allá? Porque acá la municipalidad no nos deja. No, nos paran antes, claro. O capaz que yo agarro la camioneta mía, le pongo un sticker de mi papá que pido justicia, me paran, me dicen, che, flaco, ¿qué vas a hacer? No, tengo que ir a la marcha. No, te pido dejar el vehículo acá.
y no te dejan ni llegar ni a la plaza. Mirá vos. No te dejan ni llegar. Y la gente por miedo no sale a marchar. Claro. ¿Por qué? Porque esto es lo que hubo estos días, fue un perseguimiento. Para mí no es por malo, pero lo que le hicieron a estos colectiveros, para mí no tiene nombre. Y así quieren que quieren voto. Para mí, más que se sumaron puntos, se restaron. Y no ayudan a la gente que labura todos los días acá. Carla, A mí en la puerta de mi casa, llegando de mi laburo, estoy entrando el auto, abrí el portón y casi me roban. Eran 2 motos con 4 tipos, dieron la vuelta, desde que me di cuenta, que vi que pegaron la vuelta, volvieron, me pusieron la moto, salí encarando con el auto y los pasé por encima. Si no, me roban a mí también. Y eso pasa todos los días. Yo no tengo foto de mi vehículo. No paran de contarnos de situaciones de robo, de inseguridad, es como una catarsis. de violencia. Es como una catarsis de estos ciudadanos que viven con miedo. Fíjate lo que dijo. Miedo por la inseguridad y miedo al Estado, que también los sanciona, los graba, le dice que no puede circular con la camioneta. Así que realmente es una situación muy complicada. En instantes volvemos con vos porque queremos sumar una nota y volvemos allí para que nos cuentes parte de la crónica de este estado de situación que nos va a explicar mejor desde el punto de vista legal Alejandro Fragosi. Ustedes saben, es abogado constitucionalista, es profesor de Derecho, muchos años en la Universidad de Buenos Aires. Alejandro, gracias por el contacto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Hugo? ¿Qué es esto, Alejandro? ¿Cómo usted lo describe? Por un lado, control, cacheo a la gente que va a trabajar en la demora, por supuesto que esto implica, a la gente que va en colectivo. No, se desentienden del problema de la inseguridad porque todos sabemos que si Bernatza está el conflicto, allí tendrían que estar operando las fuerzas. Y el miedo que imponen los dirigentes ahí a los ciudadanos de La Matanza que viven ya con miedo por la inseguridad. ¿Qué estamos? ¿En dónde estamos, Alejandro? Y estamos en el lugar al que llegamos después de muchos años de ir violando sistemáticamente derechos individuales nuestros. Ajá. Todo esto está más o menos previsto en la Constitución. ¿Por qué digo más o menos? Porque la Constitución lo que establece es que, casi de memoria se lo digo, las acciones privadas de los hombres que no afecten la moral ni el orden público ni a un tercero están exentas de la autoridad del Estado. No dice Estado, dice los magistrados. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos hemos acostumbrado, porque los jueces demasiadas veces no nos defienden, nos hemos acostumbrado que a través de la reglamentación o de los actos administrativos, para ponerlo en aburrido, ese tipo de cosas se nos van retaseando. Hay cosas lógicas, o sea, subir un avión después del atentado a las Torres Gemelas sin ser revisado es absurdo, claro. Con lo cual es lógico que uno lo revisen. Ahora, revisar a los pasajeros que andan dando vueltas por la ciudad, encima, ni siquiera en un horario sospechoso, como bien decía Gabriel Iesi hace un rato, ni siquiera en un momento en el que haya riesgo, es un disparate entrometerse en su humanidad, toqueteándolo, o en su bolso, revisándolo. Son todas barbaridades que yo creo que tienen que ver, ¿sabe qué, Hugo? Con algo que es demasiado grave y pareciera tener una distancia lejana con esto, y para mí es inmediato, y es: no se sanciona a los gobernantes que gobiernan mal. O sea, la impunidad del gobierno no es de ahora, es de siempre. No hay gobernantes presos por torpes, por inútiles, por haber fallado en su cometido. Los de economía por habernos endeudado mal, los de seguridad por darnos inseguridad. Fíjese qué curioso lo que pasa con este gobierno en materia de seguridad. En lugar de controlar a los presos, manteniendo los presos, sí, los liberaron, 3, 4, 5 mil, y en lugar de proteger a los libres, dándole seguridad, de alguna manera los tratan como un preso, al hacer un cacheo permanente, como si estuviesen tratando de salir o entrar a un lugar de máxima seguridad. Es una locura lo que está pasando, pero una locura. Ahora, ¿algún juez hará algo? ¿Algún fiscal reaccionará? A mí me tiene muy impresionado esto de la inacción judicial en todo lo que pasa. ¿Gabriel? Doctor Fragosi, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, saliendo un minutito de los controles, en este caso que estamos viendo en vivo de los colectivos y la policía de la provincia de Buenos Aires, me gustaría conocer su mirada acerca del trágico homicidio, del crimen del chofer Pedro Daniel Barrientos. ¿Qué es lo que usted vio de la causa? ¿Qué es lo que ve por detrás? ¿Algo más que un delito contra la vida o ve alguna otra elucubración, como dicen desde el oficialismo? Mire, por lo que he leído y escuchado,
Por un lado he leído declaraciones de distintos testigos que eso de que un auto se cruzó delante de lo colectivo y todo lo demás parece ser mentira. Por el otro lado, escuché al abogado... Un testigo lo dijo, yo lo escuché. ¿Cómo? Una testigo dijo que subieron como pasajeros normales, que no hubo ningún... Lo dijo y lo dijo públicamente además, ¿no? Exactamente. También públicamente hoy dijo el abogado de los colectiveros que no había ningún tipo de relación con esta absurda, con esta desfachatez de empezar con el pero Bullrich, que es lo que está tratando de hacer el gobierno. Ese es un dato, sí. Es un robo como, ¿cuántos son, doctor Jesse? ¿Cuántos? ¿1000, 2000, 5000 robos que vienen habiendo en los últimos años en la provincia de Buenos Aires? De gente que está drogada, muy probablemente, no me extrañaría nada, y que no valora su vida ni la del prójimo, y mataron a este pobre hombre. Y bueno, desgraciadamente va a quedar probablemente impune, y sobre todo va a quedar impune el grupo de responsables de esto, que son, insisto, los funcionarios a los que, entre comillas, contratamos para que nos den seguridad. Ahora, cuando se elige a un gobernante y se le da el monopolio de la fuerza, y usted es un experto en eso, Jesse, es precisamente para que nos den seguridad, por lo menos una seguridad razonable. Yo no estoy pretendiendo tener un custodio al lado todo el tiempo para que proteja a cada ciudadano, pero por lo menos razonable. Ahora, fíjese la paradoja política, porque hay un gran operativo, SWAT llegó a la casa de los choferes, no le preguntan a los choferes cómo son sus recorridos, no se hace un estudio de campo que es un estudio muy inicial y básico, dónde están los lugares. Yo escuché a uno decir, nosotros sabemos dónde ocurre, a tal hora sabemos que es Vernaza, en Virrey del Pino, hay otro foco donde nos roban en La Ferrer en tal lugar. Es decir, ellos saben, pero evidentemente no son consultados, son apresados por un hecho, por supuesto, de conmoción que los embargó y de violencia que no corresponde. Pero, y ahora de nuevo, ¿no? La víctima son los ciudadanos que están viajando. Entonces, hay un acto de locura, digamos, el gobierno está fuera de sí en un punto, está fuera de eje tomando estas decisiones que vemos. Para mí primero hay algo que es interesante comentar. Y es lo siguiente, los funcionarios públicos, sobre todo cuando llegan a rangos de gran mando, gobernador o ministro, hace mucho tiempo que no hacen nada como la gente común. Es más, yo creo que no usan las manos, le abren y le cierran la puerta del auto, le abren y le cierran la puerta del ascensor, tienen cadetes por todos lados. Es gente que está totalmente divorciada de la realidad. Y no me refiero solo a estos, muchos, pasa con bastante frecuencia. Y por el otro lado, también nos hemos acostumbrado, y no usamos las palabras correctas por educación, a estar gobernados por inútiles. Esta gente son inútiles. O sea, de la misma manera en que unos inútiles manotean las acciones de YPF y nos hacen perder 20.000 millones de dólares, otros inútiles toman la seguridad, desoyen los consejos de los que saben, policías y expertos en seguridad, y hacen barbaridades una tras otra, como por ejemplo los retenes innecesarios o cosas por el estilo. Hay que hablar con la policía para entender lo que les pasa a los policías. Yo trato de hablar mucho con los policías en privado para precisamente entender por qué pasan estas cosas. Y es porque son inútiles, realmente son y si inútiles. la inutilidad, al ser inútil, como diría Feynman, poco útiles, se le suma la sospecha a la complicidad, porque este chofer decía, hay zonas liberadas, no hay nadie, pueden venir a robarnos con un pedazo de madera. Y saben que no hay una cámara, que no hay un policía, que no va a haber reacción al 911, que no hay nada. Entonces, si a lo inútil se le suma la sospecha, sobre todo con el narcomenudeo y parte de la policía, que algunos, por supuesto, no son policías, actúan de policías o llevan el uniforme, pero probablemente, como en Rosario, estén infiltrados por el narcomenudeo o el narcotráfico, ¿no? Sí, este fenómeno no es nuevo, es algo que ha pasado en todos los países del mundo. De hecho, es muy interesante desde ese punto de vista estudiar el caso de Nueva York. Los que hemos tenido la suerte de viajar durante muchos años ahí sabemos que era un desastre la policía de Nueva York, que estaba la mitad de la policía corrompida por el delito, y todo eso se puede solucionar. Lo que pasa es que no se toman medidas sistemáticas de ningún tipo cuando aparecen los gobiernos populistas, que repito, lo más profundo que hacen es liberar delincuentes. Eso realmente es una locura, pareciera que uno está haciendo un alegato político, pero yo estoy relatando hechos. ¿Liberaron o no liberaron a delincuentes? Los liberaron. ¿Abandonaron o no abandonaron a la gente? La abandonaron. Esto realmente da para juicio político, pero es otra de las cosas que no ocurren en la Argentina, los juicios políticos a los que nos gobiernan. Ahora, la preocupación es por cómo sigue la historia, porque hay algunos sectores del gobierno que aparentemente, esta es una información no corroborada, pero que surge, dicen, bueno,
analicemos los números. Los datos no indican que el crimen se ha multiplicado, Gabriel. Y entonces sobre eso minimizan el hecho y dicen que transcurra el tiempo, se va a calmar la crisis, el incendio se va a apagar un poco y seguimos adelante. ¿Qué dicen los datos, Gabriel, sobre el crimen en el conurbano? Mira, lo que sucede es que analizar el crimen solamente por los números resulta escaso. Claro. El contexto social, el contexto educativo, la falta de escolaridad, la disociación familiar, la incidencia de la droga, la marginalidad, los jóvenes que prefieren trabajar de soldadito por el desempleo y ganan más plata de soldadito que ir a estudiar. Es todo un contexto que hace que el delito y aquellos autores del delito hayan cambiado en los años. Hoy hay un desprecio absoluto por la vida, claro. Hoy hay una pérdida de valor vida de jóvenes de 12, 13 años, empieza con el delito a los 11, los llaman los tiratiros en Rosario, los sicarios, como le quieran llamar. La provincia de Buenos Aires, en determinados sectores de la provincia de Buenos Aires, no está muy alejada de lo que pasa en Rosario. De hecho, el día pasado leí una investigación muy buena de Germán de los Santos, el corresponsal del Diario de la Nación en Rosario, que hablaba sobre el circuito de droga entre el Gran Buenos Aires y Rosario. O sea que no es que creer que Rosario se alimenta solamente de droga que viene del norte, sino también de lo que pasa en Gran Buenos Aires. Creo que es un contexto, la falta de cárceles, la falta de construcción de cárceles. Los políticos no hablan de construir cárceles, parecería que es una mala palabra y los presos están superpoblados en las cárceles de la ciudad o de la provincia de Buenos Aires. Creo que analizar el contexto de seguridad es sentar en una mesa, y quiero conocer por supuesto la opinión del doctor Fargosi, a muchos actores de todos los elementos que nombré y empezar a trabajar en conjunto. Solamente con detenerlos, solamente con condenarlos que salen en tiempo corto por algún beneficio carcelario, no alcanza. De hecho, la incidencia delictiva y sobre todo la droga es un dato que hace años no estaba y hoy está presente. De hecho, 2 de los testigos que declararon en el crimen del señor Barrientos hablan de que los 2 jóvenes que subieron, estos presuntos autores o por lo menos partícipes primarios, estaban en estado de droga consumida. Alejandro, sí, agradeciéndole el contacto. Sí. Coincido, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Coincido también en esto con el doctor Jesse. Es muy interesante cuando uno analiza estos fenómenos en un proceso largo, o sea, en un proceso de 50 años. La aparición de la droga por un lado, el empobrecimiento de la gente que no tiene tanta influencia como se dice, pero evidentemente alguna tiene, y sobre todo el abandono de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad están abandonadas desde todo punto de vista, están abandonadas en su entrenamiento, en su manutención, en su equipamiento, en su entrenamiento, en el entrenamiento personal. Todo esto que va provocando un estado de cosas que por supuesto uno puede decir no se incrementaron tanto los delitos, pero el tema no es que no se incrementaron, el tema es que tienen que decrecer. Claro. O sea, nosotros estamos acostumbrados a arrastrarnos por un barro que además ahora está envenenado. ¿Qué quiero decir? Todos los países del mundo, pero todos, Hugo, todos han mejorado en los últimos 50 años menos la Argentina, salvo 2 o 3 que estuvieron siempre mal, Namibia, algún otro africano, Haití, y los que pasaron por guerras destructivas. Sí. Pero de los que no pasaron por guerras destructivas, el único país que está peor en todos sus índices es la Argentina. Tomemos el económico, tomemos el educativo, tomemos el de seguridad física, tomemos la erradicación de industrias, tomemos la mano de obra empleada. Estamos mal, básicamente, y vuelvo a la idea principal, porque los que toman decisiones, en este caso, en materia de seguridad, las toman equivocadamente. Bien decía Jesse recién, ¿hablamos de construir cárceles? No. Hablamos solamente de liberar delincuentes. Es increíble, o de darles wifi para que cometan delitos de la cárcel. Increíble. Lo que pasa es que yo tengo una posición en ese aspecto muy dura, y yo creo que esta gente tiene un plan, cuando digo esta gente digo el kirchnerismo, que es un plan de asustar, empobrecer y embrutecer. ¿Por qué lo digo? La mitad de mi familia es cubana, así que conozco el caso de Cuba a la perfección. Claro. Esto no es distinto a lo que ha pasado en Cuba, en Nicaragua, en Corea del Norte. Es el castorchavismo que se llama, claramente. Exactamente. Se necesita que la gente esté empobrecida para dominarla, como la gallina de Stalin, embrutecida para que no pueda discernir con claridad cuando va a votar, porque está agobiada por un montón de factores y no puede muchas veces ni siquiera entender los textos que lee cuando analiza a los políticos, si es que lo hace. Y sobre todo, asustada porque no puede salir a la calle. Claro. Es miedo permanente. Esto se notó mucho con la sumisión
con la que aceptamos que se nos encerrara en la pandemia, porque realmente fuimos sumamente respetuosos. Y estos señores metieron preso un remero que estaba solo en el medio de la nada. Tenemos que exigir tener gente útil en la función pública. Esto es medular. ¿Cómo va a seguir? Preguntaba usted, Hugo. Sí. Va a ir empeorando. A nosotros nos espera un año infernal. Infernal. Bueno, vamos a tomarlo con calma, pero tenemos que sumergirnos y describir la realidad, porque es la realidad en el país en el que estamos viviendo. Le agradezco